comienzo a esta conferencia. En nombre del decano de la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño, el magíster arquitecto Adolfo del Río, le doy la bienvenida a quien nos acompaña hoy, que nos ha venido a visitar por segunda vez, el doctor Alberto Manguel, director de la Biblioteca Nacional y un referente fundamental a la hora de considerar los múltiples trabajos, textos y publicaciones que él ha hecho sobre cuestiones que para nosotros son muy importantes. Fundamentalmente, todo aquello que está referido con la lectura de los textos y de las imágenes, sobre todo en el tema vinculado con las imágenes, que es un tema caro para la arquitectura. La iniciativa de la Cátedra de Epistemología a cargo de la arquitecta Nidia Gamboa como profesora titular y de la arquitecta Cristina Gómez como profesora adjunta, que nos acompaña acá en la mesa. Creo que es una iniciativa que merece ser tenida en cuenta, no solo por haber logrado que una persona tan importante como el doctor Manguel esté acá en nuestra facultad, que generosamente se ha ofrecido a venir todas las veces que los hemos invitado, sino por el aporte que eso significa para sus estudiantes y para los docentes mismos. Voy a reiterar la bienvenida y agradecerle la presencia a todo el público presente, y voy a dar lectura a la resolución del decano que declara huésped de honor al doctor Alberto Manguel y hacer entrega de la misma. Fechada 24 de abril de 2017, visto que el día 30 de mayo de 2017, el doctor Alberto Adrián Manguel, actual director de la Biblioteca Nacional, brindará una conferencia en esta facultad, y considerando que visitará nuestra casa por tal motivo, el decano de la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño resuelve, artículo primero, declarar huésped oficial de la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño de la Universidad Nacional de Rosario al doctor Alberto Adrián Manguel a partir del día 30 de mayo de 2017 y mientras dure su permanencia en esta casa de estudios por el motivo de referencia. Firmado, magíster arquitecto Adolfo del Río, decano. Doctor, esto es para usted. Bienvenido. Bueno, lo mío es muy breve. Esta conferencia, que es efectivamente la segunda visita del profesor Manguel a nuestra facultad, tiene su origen, como nuestros estudiantes saben, pero sabemos que aquí hay además estudiantes de otras cátedras, en la bibliografía, que es la Cátedra de Epistemología, nosotros estamos trabajando. Y a partir de un texto de nuestro arquitecto argentino Tony Díaz, en que lo cita al profesor Manguel y al texto La Biblioteca de Noche, en ese contexto es que lo invitamos a que nos lleve a un paseo, que nos guíe de la mano de sus palabras en el espacio y en el tiempo, que muy bien lo sabe hacer. Que nos transporte por esos lugares en que él tanto conoce y que para los arquitectos también son muy importantes, como son las bibliotecas, en todo sentido, en el sentido del espacio físico y en el sentido del contenido que tienen las bibliotecas, ¿no? En el sentido de cómo las organizamos y lo que representan, no solo para y fundamentalmente para los estudiantes, sino en general para toda la sociedad. En principio quiero volver a agradecerle la amabilidad, porque en las dos oportunidades nos ha respondido inmediatamente que sí, que nos visitaba. Así que muchas gracias nuevamente. Para nosotros es un placer y es un honor tenerlo en nuestra casa. Y en segundo término quería comentarles y felicitarlo, porque ayer nos enteramos que ha recibido un premio muy importante, el premio Fomentor en España, que solo 3 escritores argentinos han recibido, entre ellos Jorge Luis Borges y Piglia. Así que también es un gran honor, por supuesto que se lo merece. Nada más que eso, terminada la conferencia, estoy segura que el profesor
profesor quiere dialogar con ustedes, como lo hizo el año pasado, así que seguramente va a estar abierto a algún interrogante que quieran hacer. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. No sé si me oyen bien. Más o menos, ¿qué tengo que hacer? No soy muy amigo de las tecnologías. ¿Me oyen mejor? Bueno, si no me oyen, díganmelo. Vamos a tratar de solucionarlo, voy a gritar. Bueno, estoy muy contento de estar aquí. Es un honor estar de nuevo en esta institución. Como director de la Biblioteca Nacional, he dicho siempre que la biblioteca es nacional, entonces que no quiero limitarme a actividades porteñas. Entonces, cuando me invitan a hablar en otros lugares de la República, siempre acepto. El título de esta charla se dio como La Biblioteca de Noche, que es el título de uno de mis libros. Es una reflexión sobre la biblioteca. Pero yo quisiera proponerles que nos alejemos un poco del tema. Se mencionó el nombre de Tony Díaz, el arquitecto argentino ahora fallecido, y como yo trabajé con él en un proyecto arquitectónico, prefiero hablar de ese proyecto y luego hacer algunos comentarios sobre las bibliotecas desde el punto de vista de un usuario y de un director. El proyecto en el que quería trabajar Tony es el siguiente. A principios de los años 2000 hubo un terrible atentado terrorista en Madrid, en la estación de Atocha. En un tren, un terrorista colocó bombas que causó la muerte de muchas personas, muchos heridos, y la Municipalidad de Madrid decidió que para homenajear a los muertos y recordarlos, quería lanzar un concurso para construir un monumento. Entonces, Tony, que había leído mis libros, habíamos hablado de ciertas cuestiones de interés común, no solo arquitectónicas, sino literarias, filosóficas y cuestiones mucho menores de gustos comunes, me propuso que colaborase con él en la elaboración de este proyecto. La primera pregunta que nos hicimos es muy básica. ¿Qué es un monumento? ¿Alguno de ustedes tiene una definición de monumento? Si yo les digo, construyan un monumento, diseñen un monumento, ¿qué les estoy pidiendo que hagan? A ver. Una estructura que va a conmemorar algo. En algún lugar he leído que también puede ser un punto de referencia, algo que todos nosotros reconocemos por su encontrado. Punto de referencia. Muy bien. ¿Algún otro elemento necesita un monumento? Un dato histórico. Un dato histórico. Entonces, una referencia, es decir, que la comunidad asocia esa estructura con algo, un evento, una persona, recordar a ese evento, esa persona, y ubicar ese evento, esa persona en un cierto tiempo.
La palabra monumento deriva etimológicamente de la palabra moneta en latín, que es la moneda, pero que curiosamente fue en la mitología griega una creación de las musas. Las 9 musas crearon la moneda que nosotros usamos como símbolo de intercambio. Las 9 musas en la mitología griega eran las hijas de Mnemosyne. Mnemosyne es la diosa de la memoria. Ven ustedes la asociación: memoria, musas y la creación artística y científica, moneda y monumento. Un monumento, entonces, deriva de la memoria activa, es decir, la memoria que recuerda estas fechas, estos eventos, y también de la memoria pasiva. Un riesgo muy grande que tienen los monumentos es que nosotros le confiamos a esa estructura nuestra memoria. Y ocurre, como ocurre muchas veces con los monumentos, nosotros tenemos esta experiencia cotidiana, que sabemos que está ese monumento, lo vemos, pero el monumento encierra su propia memoria, no sabemos qué recuerda. Hay una persona, hay un busto, hay una imagen alegórica o una imagen abstracta, y nos olvidamos de eso que queríamos recordar. Hay un versito para niños en inglés que dice que un señor tenía 2 ovejas en su cuarto. Las tenía, decía, para recordar a un amigo querido que había muerto, pero no se podía acordar de quién. El monumento encierra ese peligro. Recuerda para nosotros, pero no nos hace recordar. Cuando empezamos a hablar con Tony de qué debía ser ese monumento, entendimos que por sobre todo la memoria tenía que permanecer activa. No tenía que correr el riesgo de ser un monumento visible, pero que los espectadores no supiesen de qué se trataba. ¿Cómo hacer eso? Bien, les voy a dibujar la zona de Madrid en donde está ubicada la estación de Atocha. Yo no sé dibujar, así que perdonen el esquema rudimentario. Esta es la estación de Atocha y el sitio para el monumento sería este. Estas son avenidas, naturalmente. Bueno. Entonces, era evidente que el lugar era como un faro cuando uno se acercaba a la estación, y que entonces se prestaba muy bien a un lugar emblemático de recuerdo. Ahora bien, sabíamos que esa memoria tenía que ser activa, pero ¿cómo activarla? ¿Cómo hacer que la gente que lo viese supiese de qué se trataba y participase en el recuerdo? Tony imaginó ese faro
como una columna en la cual uno podía entrar y ver algo que recordase a las víctimas. Como ven, la estructura era muy simple. Era una columna de 3 pisos. La azotea era un mirador. Y uno podía entrar y subir en espiral hasta la azotea. En las paredes interiores habría recuerdos de las víctimas. Se encontraron muchos cuadernos de escolares, zapatos, una cartera, en fin, todas las cosas que uno lleva en la vida, y si se encuentra en un tren y hay una bomba que explota, estas cosas se pierden. Bueno, las habían recuperado y Tony imaginó una suerte de collage que las identificase. Hicieron algo parecido después en el Museo de las Torres Gemelas en Nueva York, donde uno puede ver estos elementos y a través de la asociación casi banal con una muñeca, con una lapicera, con un zapato, puede identificar nuestro común ser humano, ¿no? de cotidiano. Esto obligaba a los espectadores que querían subir a la azotea a recordar activamente. Ahora bien, cuando Tony diseñó esto y después no se hizo porque la municipalidad no tuvo dinero, después todo el proyecto acabó en una placa, pero el trabajo con Tony fue interesantísimo para mí porque me permitió reflexionar sobre muchas cosas. Un monumento entonces que activamente permite a los espectadores recordar. Pero ¿recordar qué? Voy a apartarme de esta pregunta un momento para hacer un recorrido paralelo. Desde siempre, la humanidad ha erigido monumentos, monumentos funerarios, monumentos para conmemorar una fundación, la fundación de una ciudad, monumentos para indicar ciertos lugares que han desaparecido, monumentos para conmemorar acciones heroicas o héroes, y siempre han sido estructuras que tratan de ser permanentes para que el recuerdo no desaparezca. Entonces, un elemento que tenemos que agregar a estas calificaciones, calidades del monumento, es también la permanencia. Digo entre paréntesis que ciertos artistas como el inglés Andy Goldsworthy, no sé si conocen la obra de Goldsworthy, es un artista visual de lo efímero, trabaja con hojas en un bosque creando zonas de color, trabaja con hielo. Entonces son estructuras que están construidas para desaparecer
Él piensa que el monumento, él ha construido ciertos monumentos, tienen que ser, por lo contrario, monumentos efímeros, para que el monumento existe, despierta nuestro recuerdo, pero después nosotros estamos obligados a llevar ese recuerdo. Es una idea que tiene y ha construido estructuras bellísimas. Les aconsejo, si no lo conocen, que vean su obra, Andy Goldsworthy. Bien, pero por lo general las estructuras tienden a ser o querer ser permanentes. Cuando en el Renacimiento se empieza a admirar lo transitorio, la importancia de las ruinas, lo que luego en el siglo XVIII empieza a construirse como una reimaginación de lo gótico, esas ruinas producen la reflexión paradójica de que lo que conmemoran es el recuerdo fugaz. Quevedo y otros poetas en Francia, Joachim de Bellay, Gryphius en Alemania, hablan, por ejemplo, de un tropo poético que es el recuerdo de Roma, la Roma imperial antigua, y que lo que quedan son las ruinas. Entonces, Quevedo y los otros insisten que lo que queda como monumento es lo que ya se ha ido, las ruinas. Entonces, lo permanente, lo que está construido, es lo que se pierde, y lo que queda es lo fugaz, es la memoria, el sentimiento hacia Roma, lo que hemos aprendido a través de las artes. Entonces, la paradoja es que la piedra se derrumba y lo imaginario queda. Un monumento, consideramos con Tony, tenía que trabajar con esta idea también, y que para darle al monumento una idea de lo fugaz en lo permanente, de lo fugaz en la estructura sólida, en lugar de piedra sería construido de vidrio, como si formase parte del cielo de Madrid, que los vidrios reflejasen las nubes, el azul, las puestas de sol, que estuviese allí construido, pero que diese la sensación que esto sólido desaparece. En muchas culturas, y ustedes tienen un ejemplo afuera de un monumento de los Inuit del norte canadiense, en muchas culturas el monumento es nada más que una acumulación de piedras. En el caso de los Inuit tiene una cierta forma antropomórfica, pero la idea, y esta idea ocurre en el Sahara, ocurre en las estepas rusas, es de acumular piedras, hacer un montículo para demostrar la intervención humana. Tomamos lo sólido, lo reconstruimos, pero sabemos que se va a derrumbar. Entonces el monumento actúa al mismo tiempo como una manifestación de nuestra intervención, nuestra voluntad de recordar y aceptar que el tiempo pasa y destruye todo. Estos montículos aparecen, como decía, en muchas culturas. Por ejemplo, en la cultura judía se usa como recordatorio en las tumbas. Se ponen pequeños pedregullos
sobre la tumba, no se ponen flores sino pedregullos, porque la piedra simboliza la permanencia del recuerdo y nuevamente el hecho que, bueno, en algún momento el viento va a hacerlas desaparecer. Un nuevo problema que surgió hablando con Tony es la posibilidad de interpretar el monumento de una manera contraria a lo que quiere simbolizar. Me explico. Nosotros, como humanos, somos animales lectores. Venimos al mundo con el impulso de interpretar, de encontrar narración en todo lo que nos rodea. No somos capaces de una mirada neutra. Muchos artistas, muchos escritores, muchos arquitectos han intentado presentar una obra que no tenga narración. Por ejemplo, los expresionistas abstractos, un artista como John Mitchell, que quería que viésemos nada más que las superficies de color, sin darle una interpretación simbólica al color, ni tampoco reconocer como un test Rorschach la forma como significando o representando algo. Es imposible, psicológicamente es imposible. Es como decirle a alguien, no pienses en un elefante rosa. Es imposible. Inmediatamente que digo esto, todos piensan en un elefante rosa. Este impulso narrativo de encontrar narración aún en lo que no lo tiene, en los paisajes, en el cielo, en las constelaciones de las estrellas, creemos reconocer figuras, en las reacciones de los gestos de los otros, creemos reconocer emociones. Esto se debe a un hecho biológico. Nosotros como especie desarrollamos el poder de la imaginación para sobrevivir en el mundo, un mundo hostil como nos contó Darwin. Esta imaginación nos permite tener una experiencia sin tener la experiencia. ¿Qué quiero decir? Yo no necesito romper estas columnas y que el techo se venga abajo para saber, para tener la experiencia de lo que ocurriría si hiciese eso. No necesito hacerlo, puedo imaginarlo, puedo contar una historia. Y esa imaginación nos lleva, a través de esa voluntad de tener experiencias imaginarias, pero concretas en el sentido de que quedan como experiencias vitales, nos lleva a contar historias para dar a esas experiencias imaginarias una estructura. Esto ocurre en el resto de nuestra vida. Las sensaciones que nos vienen de afuera cuando vemos un color o olemos un perfume, sentimos un sabor, tocamos algo, estas sensaciones se construyen en nuestra mente como una narración. Yo veo una silla, veo que hay una señora tomando notas, veo la sala y construyo la narración que este es un auditorio, que falta una persona en esta silla, que la señora está tomando notas porque alguien está hablando. Pero eso no viene a través de las sensaciones corporales. Esta es una estructura que mi mente hace a través de las sensaciones que recibo. De la misma manera, todo lo que vemos se convierte para nosotros en narración. Por ejemplo, en la alta Edad Media
y en el Renacimiento, a la gente le gustaba mucho encontrar rocas con vetas en las que podían reconocer paisajes, una forma de arte. Nosotros llamaríamos eso a objet trouvé, ¿no? El arte encontrado, porque reconocemos en esos paisajes. Es un impulso constante. Entonces, volviendo a la pregunta con Tony, ¿cómo hacer que este monumento no sea visto como algo que no es el recordatorio de las víctimas de Atocha? Pocos años antes, a finales de los 90, la ciudad de Berlín, como muchas otras ciudades alemanas, decidió construir un monumento al Holocausto. Inmediatamente nos encontramos con un problema semántico. Un monumento al Holocausto, para el Holocausto, contra el Holocausto. ¿Qué queremos decir? Obviamente no queremos defender el Holocausto, pero ocurrió exactamente eso. Cuando se designó al arquitecto Peter Eisenman como el ganador de ese concurso y construyó un monumento que ahora vamos a comentar en Berlín, los neonazis se pusieron muy contentos. Un monumento al Holocausto. El monumento de Eisenman, si me permiten una digresión, tenía un problema fundamental. Eisenman, no sé si lo han visto en Berlín o si conocen el monumento, es un gran espacio donde hay más de 1000 losas de piedra que para Eisenman simbolizaban el peso del oprobio nazi y conmemoraban a las víctimas. Al principio quería tener más de 3000, no había lugar, había 1000, entonces tuvo que reducir el número de estas piedras simbólicas. Y había un texto que acompañaba ese monumento. Ahora bien, yo pienso, pero esto es una opinión personal, que toda construcción, toda creación, sea verbal, sea visual, sea musical, que necesita un acompañamiento explicativo, confiesa su fracaso. Crear una obra que necesita que alguien esté sentado en el hombro del espectador y decirle, no, yo puse negro porque quise representar la noche y el agujerito quiere decir la mente humana que quiere... No. La creación tiene que bastarse a sí misma y si no es un error del creador. El arte conceptual muchas veces cae en ese error cuando en la explicación de la creación depende exclusivamente del texto. El montículo de arena no provoca ninguna impresión a menos que leamos un largo texto que explica qué es el hambre del mundo y referencias a campañas que se hacen contra... Bueno, a mí no me basta, yo quiero que la obra se baste a sí misma. Entonces, la obra de Eisenman necesita eso. Si uno ve una cantidad de losas, no sabe si representa un laberinto en homenaje a Alicia en el País de las Maravillas, si representa libros, si representa tumbas. Y ese monumento
con esa interpretación abierta, se prestó a que los neonazis lo aprobasen. Hubo un proyecto que comentamos mucho con Tony Díaz, que se presentó a Berlín para el Holocausto, y que era crear una biblioteca. Esa solución nos pareció extraordinaria. Hubiese sido, no fue porque los burócratas decidieron otra cosa, un monumento vivo, porque una biblioteca es un monumento vivo, una biblioteca que se llamaría la Biblioteca del Holocausto, que contendría no solo libros sobre el Holocausto, ficción, poesía, ensayos históricos, sino también todo tipo de literatura, porque el arquitecto, cuyo nombre no recuerdo ahora, pero tendría que recordarlo, había imaginado muy bien que la lectura es un acto que se comunica con todo objeto, todo evento, toda palabra en el mundo. Si nosotros leemos el Martín Fierro, va a reflejar ese texto gauchesco desde el Holocausto hasta cualquier novela futurista, porque ninguna obra literaria, pero también cualquier creación humana existe en un vacío, está relacionado con otras. Mi bibliotecario favorito es un hombre que se llamó Aby Warburg. Ustedes habrán oído hablar de Warburg porque es esencial en la historia de la iconografía y del pensamiento artístico. Warburg había creado una biblioteca en forma oval, porque no quería rincones rectos que interrumpiesen la secuencia de los libros, y en esa biblioteca había puesto sus libros en orden de asociación. Una biblioteca, por supuesto, necesita elegir un orden alfabético, temático, el sistema Dewey de numeración y tal, necesita un orden. Warburg eligió el orden que le daba su mente cuando pensaba en un libro. Si yo digo, por ejemplo, le digo a usted Don Quijote, ¿con qué otro libro asocia usted Don Quijote? Rápidamente, a ver. Yo, no me dé explicaciones. Dígame, Don Quijote y qué libro. La isla de Gulliver. Muy bien. Entonces, los viajes de Gulliver, Warburg los pondría al lado del Quijote. Después, si yo digo los viajes de Gulliver, ¿con qué asocia usted en los viajes de Gulliver? Cualquier libro que se le ocurra. Robinson Crusoe, al lado de los viajes de Gulliver. Entonces, esa biblioteca era una asociación que Warburg hacía en su mente y que se justificaba a sí misma. El filósofo Ernst Cassirer pidió visitar la biblioteca y a los 5 minutos pidió que lo sacasen de allí porque se estaba volviendo loco. Porque cada uno de nosotros tiene una forma de pensar que para nosotros es lógica. Esas asociaciones pueden justificarse después, puede usted decir, bueno, yo hago esto por esto, pero inicialmente es un orden secreto que nuestra mente tiene y que se relaciona con ese impulso que mencioné antes de narrar.
Nosotros construimos una narración en una biblioteca, construimos una secuencia de los libros de acuerdo a lo que nosotros o recordamos o imaginamos recordar que son, o imaginamos que son si no lo hemos leído. Entonces, les cuento además que cuando el secretario de Warburg lo convenció de que abriese su biblioteca al público, se volvió loco. Warburg abrió su biblioteca al público y tuvo que internarse en una clínica mental durante 15 años. Porque imaginen ustedes que alguien entre en su cerebro, comparta esas secuencias, esas narraciones privadas que ustedes tienen, que todos tenemos. Eso le ocurrió a Warburg. Todo esto para decir que nosotros hacemos asociaciones personales y que podemos justificar después, pero que esencialmente son, por así decirlo, caprichosas. Entonces, ¿cómo hacer que el monumento que queríamos construir para las víctimas de Atocha no fuese interpretado de otra manera que eso? Bueno, empezamos a hablar de edificios, construcciones con un propósito. Y ahí voy al título que le pusieron a esta conferencia de la Biblioteca de Noche. Cada acto de creación humana tiene un impulso y un propósito. A veces el propósito coincide con el impulso. Yo tengo ganas de hacerlo y eso me justifica. Pero hay ciertos actos creativos que tienen una obligación hacia el otro más grande que otras. Por ejemplo, si yo compongo un poema porque tengo ganas de escribir un poema y el poema es leído como una tontería y como mala literatura, no afecta mucho el correr del mundo ni la vida de nadie. Pero si yo tomo esa misma decisión como cirujano, es grave o puede tener consecuencias graves. En las artes, quizás la cirugía sea un arte, en las artes la dificultad es otra. Es como respetar, por un lado, el impulso creativo y nociones muy abstractas de estética, de ética, personales, siempre en un contexto cultural determinado, y el uso que va a tener esa creación. Espero no ser impertinente si digo que en arquitectura este es un problema fundamental. En los ejemplos que mejor conozco, la construcción de bibliotecas, ese problema se presenta una y otra vez. Retrocedo en el tiempo. No sabemos nada de la Biblioteca de Alejandría, la biblioteca más famosa del mundo que crearon los reyes Ptolomeos para atesorar todos los libros que se podían encontrarse. No ha dejado ningún documento. En todo el cuerpo latino y griego no hay ninguna narración que contenga una descripción del uso que hacían los lectores en la Biblioteca de Alejandría. Ni siquiera sabemos dónde estaba. Pensamos que estaba en el museo, en la Casa de las Musas,
las hijas de la memoria, había un corredor que era la biblioteca, pero no tenemos ninguna certitud. Pero sabemos que en esa biblioteca el espacio para guardar los rollos y seguramente las tablillas de arcilla que seguían usándose estaba repartido de manera eficaz para que los bibliotecarios pudiesen encontrar todo ese material, y había mesas en las cuales se desarrollaban los rollos, ¿no? Es decir, ustedes saben que un cambio tecnológico fundamental en la historia de la escritura y la lectura, mucho mayor que la imprenta y mucho mayor que la tecnología electrónica, es cuando pasamos de la tablilla de arcilla al rollo, porque pasamos de un texto contenido en un pequeño recipiente, en un contenedor que cabía en la mano, que luego las tablillas de arcilla tenían que almacenarse en una caja, de manera que el texto tenía que limitarse por un lado a la tablilla, por otro lado a la caja, pero uno podía inmediatamente ver, esta es una página, este es el libro. Con el rollo, lo que sucedió es que el lector tenía que crear mecánicamente cada página, arrollar y desarrollar. Entonces, la página se creaba con ese gesto. Es el mismo que tenemos en la computadora cuando desarrollamos el texto. Bueno, no importa, pero necesitaban una mesa, entonces había eso. Esa idea de construir un espacio para la función que ese espacio va a tener es una idea que se pierde demasiado a menudo. La biblioteca que diseñó Miguel Ángel es perfecta porque fue diseñada por un lector. Entonces, la biblioteca laurenciana es un rectángulo al cual se accede por unas escaleras bellísimas, pero prácticas, y ese rectángulo está iluminado por ventanas que toman el sol de la mañana y el sol de la tarde, de manera que el lector siempre tiene luz natural. Bueno, este es un lector, Miguel Ángel era un gran lector. Muchas bibliotecas, desafortunadamente, son diseñadas por gente que no sabe leer. Entonces, prefieren un monumento que no recuerda nada salvo la ambición de ellos, y que desde un punto de vista de lector, desde un punto de vista práctico, es totalmente ineficaz. Doy como ejemplo la Biblioteca Nacional de Francia, la nueva biblioteca, que es, ustedes recuerdan el edificio, una suerte de mastaba de madera, de planchas de madera, que las planchas de madera, recuerden que la mayor parte de los lectores, sobre todo en una ciudad como París, los lectores de la Biblioteca Nacional, no de las bibliotecas escolares municipales, son gente mayor. Entonces, tienen que tener un seguro especial porque hay tanta gente de mi edad que se cae y se rompe los huesos, porque es como si fuese hielo en invierno. Bueno. Y hay cuatro torres abiertas como libros en cada esquina. Esas torres fueron diseñadas para almacenar libros. Solo una persona que no ha tenido un libro en su casa piensa que puede poner un libro en una ventana a la que le da el sol porque el libro se arruina. Entonces tuvieron que cubrir del interior esas ventanas con madera para proteger los libros que se guardaban allí. Entonces, la idea de tener esas torres de vidrio que reflejasen el cielo de París no funciona para nada porque son unas horribles torres forradas de madera de interior, oscuras y sombrías. En el centro de
esa plataforma, esa mastaba, hay un bosque. Es una idea muy linda. El lector termina de leer, sale, se pasea. No, es un bosque al cual no se tiene acceso. Entonces, es un bosque inútil que el lector, desesperado por un poco de verde, puede ver a través de una ventana, pero no puede acceder. Y las salas de lectura y salas de exposición están en los subsuelos, de manera que son oscuras, con cielos rasos muy bajos y que agobian a los lectores. Este es un ejemplo de biblioteca que fue construida sin pensar en el uso que iba a tener. Lo contrario es la biblioteca que Alberto Carasch construyó en México, la Biblioteca Vasconcelos. Tiene las mismas preocupaciones, es decir, de integrar la naturaleza y además de usar vidrio, pero además, porque es la Ciudad de México, hacer que el edificio resista a los terremotos. Es una de las más bellas bibliotecas que he visitado y las más prácticas. Las estanterías que contienen todos los libros están en una suerte de hamaca que les permite, si la tierra se mueve, mecerse y no dañar el edificio. Tiene una estructura como el interior, como está inspirado en el esqueleto de una ballena. Entonces, la naturaleza, que es tan importante en México, se integra al edificio. Uno está sentado leyendo y hay flores y árboles que están allí al alcance de la mano. Entonces, desde un punto de vista práctico para el lector, es una biblioteca extraordinaria. Desgraciadamente, la biblioteca de la cual yo soy director ahora también fue construida por una persona que no sabe leer. En la anterior biblioteca, la que ocupó Borges en la calle México de Buenos Aires, era un edificio que fue diseñado para la Lotería Nacional y a fines del siglo XIX, Paul Broussard, el director en aquel momento, propuso que se usase para la biblioteca. Me gusta la idea de que un edificio construido para el azar sea convertido en un edificio que da orden al mundo. Una biblioteca da orden al mundo. En Babilonia a los bibliotecarios se los llamaba ordenadores del mundo. En cambio, la biblioteca de Clorindo Testa, si bien es muy admirada por su estilo brutalista, fue diseñada en los años 60, construida en los años 90. Desde un punto de vista práctico de biblioteca, es totalmente ineficaz. Tenemos 7 pisos, de los cuales los únicos que funcionan son el 6º y el 5º, que son las salas de lectura, que tienen una vista muy linda. Desgraciadamente, las ventanas no pueden limpiarse, entonces siempre están mugrientas. No se pensó en cómo acceder a esas ventanas para que pudiesen limpiarse desde afuera. Y luego, los subsuelos, que se supone que deben usarse para conservación, para preservación de documentos y libros, tiene una filtración de aire tan mal planeada que constantemente tenemos problemas de demasiado calor o demasiado frío, y además no hay una filtración adecuada del aire, de manera que si una persona se enfría, todo el personal, las 900 personas que están trabajando allí, tienen ese mismo microbio. Están mal diseñadas porque no hay acceso de una sección a otra, salvo por 4 ascensores o por una escalera bastante complicada, de manera que una tarea de llevar un libro a otra sección que debía llevar unos pocos minutos y una persona, necesitamos 4 personas y lleva media hora. Bueno, puedo seguir con la lista. Dijimos con Tony Díaz que
queríamos que ese monumento fuese eficaz, que fuese un monumento construido para que quienes lo visitasen se les facilitase la tarea de recordar. Entonces, Tony trabajó muy cuidadosamente en el tamaño de los escalones, en la visibilidad de esas paredes con los objetos y sobre todo de la vista cuando uno llegaba arriba a la azotea, que pudiese ver por encima de la zona de la tragedia. Simbólicamente era muy importante. Hay un monumento que me gusta mucho, que es el monumento a la deportación en París, cuando París fue ocupada por los nazis y deportaron a muchos judíos. Después se construyó en el extremo de la isla donde está Notre Dame, en la punta, un monumento que consiste en eso, en esto. Uno baja por unas escaleras y se encuentra en un recinto de cielo raso muy bajo. Y baja y sigue, y al fondo hay una pequeña ventana con unas rejas y se ve el río. Nadie necesita explicar a nadie qué es lo que significa eso y qué es lo que debe sentir. Uno se siente atrapado con la visión del mundo libre afuera y las rejas y la pared que lo detienen. Es un monumento que, para mi gusto, funciona perfectamente por lo que debe ser un monumento. Y con Tony quisimos hacer una cosa parecida. El hecho de que el monumento no se hizo casi no importa. Yo creo que el recorrido que hicimos con Tony de la idea de monumento, de la importancia de recordar, de qué obligación tiene una sociedad de marcar ciertos hechos fundamentales en su historia, fue para mí al menos muy importante. Y yo quiero rendir homenaje a la calidad de la imaginación de Tony Díaz y al esfuerzo ciudadano que siempre tuvo para que la arquitectura tuviese una función para hacernos más conscientes de nuestros deberes, responsabilidades y obligaciones. Bueno, muchas gracias. Les dejo tiempo para hacer preguntas.